un programa doblado y un asesinato inesperado. Bienvenidos a Enigma Abierto. Soy su anfitrión, Carlos Navarro. Cuéntenme en los comentarios, ¿desde dónde nos ven? Sus voces hacen que esta experiencia narrativa sea inolvidable. Comencemos. El salón de la vicaría en St. Petrox-on-Wyre estaba adornado con guirnaldas de papel crepé y un optimismo desmesurado. Afuera, los jardines habían sido rastrillados y arreglados al detalle, mientras que dentro, las teteras silbaban y los sándwiches de pepino aguardaban en bandejas de plata. Las representaciones teatrales benéficas anuales del pueblo, mitad tradición sagrada, mitad farsa caótica, debían comenzar en exactamente 1 hora. Y por una vez, el tiempo se había portado bien. La señorita Jane Marple, menuda y discreta, con un chal azul vígaro, estaba de pie junto a la ventana con una taza de té suave en la mano, observando en silencio el remolino de voluntarios que pasaban como hormigas mecánicas por el césped. La carpa estaba montada, el escenario preparado y las sillas plegables, algunas peligrosamente inestables, estaban ordenadas en filas. «Es todo terriblemente enérgico, ¿verdad?», dijo la esposa del reverendo Creswell, entrando a toda prisa, con un portapapeles y un aire de pánico. El servicio de inteligencia militar insistió en añadir un interludio musical, y por supuesto, el pobre señor Levington sigue sin encontrar su monóculo. Los monóculos tienen una forma de desaparecer en las producciones teatrales, dijo la señorita Marple con suavidad. Son como secretos, un momento visibles, al siguiente completamente fuera de lugar. Sus palabras pasaron prácticamente desapercibidas, lo cual no le preocupaba. Le gustaban los dramas amateur, sobre todo cuando exponían, a través de momentos improvisados, gran parte de la verdad que la gente solía intentar ocultar. La obra de este año fue una adaptación cómica de La Escuela del Escándalo, adaptada, recortada y descuartizada con cariño por la prima del vicario, Hermione Braithwaite, quien en su momento interpretó a Ofelia con una crítica tibia en la crónica de Bath. Esto le otorgó, a ojos de los aldeanos, una considerable autoridad teatral. Entre bastidores reinaba el caos. El vestuario se estaba dobladillándose a última hora. Una escena de lucha con espadas había provocado una hemorragia nasal, y la señora Simpkins, interpretando a Lady Snirwell, había extraviado su único atrezo, un programa de teatro doblado de una producción anterior, más grandiosa. Lo había usado como recurso argumental, más importante para ella, quizás, que para la obra misma. «Llevo en mi bolso toda la semana», se lamentó, mientras rebuscaba entre encajes, colorete y rombos antiguos. «No es solo papel, señorita Braithwaite. Tiene un valor sentimental. Es de la última actuación de mi difunto marido en el 52. Bendito sea». «Intenta no ser tan dramática, Vera», espetó Hermione, torciendo su chal. «Lo encontraremos, o fingiremos que nunca lo necesitamos». Pero el programa, aunque ya no se publicaba, sí importaba. No solo sentimentalmente. Se había mantenido en secreto, curiosamente, y ahora había desaparecido. Esa tarde, el jardín del vicario se llenó de sillas plegables, murmullos y aplausos. La obra comenzó con buen ánimo y un té aún mejor. La señorita Marple observaba desde la segunda fila, tejiendo con satisfacción algo pequeño y de encaje en su regazo. Pero a mitad del segundo acto, justo cuando Sir Benjamin Buckbite declaraba su dudoso afecto, hubo una pausa inesperada. El público se quedó boquiabierto. La señora Simpkins, cuyo número consistía en desmayarse en una tumbona, no se había movido desde que se levantó el telón. Su quietud había parecido dramática al principio, quizás sobreactuada, pensaron algunos,
Pero ahora incluso la señorita Braithwaite subió al escenario nerviosa. ¿Vera?, preguntó con incertidumbre. No hubo respuesta. Un golpe sordo cuando el programa plegable se escapó de su muñeca. El público se removió en sus asientos. La señorita Marple se levantó silenciosamente y se dirigió al borde del escenario. El médico, llamado por rápidos susurros, emergió de la tercera fila. En cuestión de minutos, el público fue sacado de sus asientos. Las cortinas se corrieron y el dulce aroma del verano se aplastó bajo el peso de la tragedia. «Me temo», murmuró el médico con gravedad, «que la señora Simpkins está muerta». Nadie notó que la mirada de la señorita Marple no se posó en el cuerpo, sino en el programa de teatro doblado que yacía cerca. Su expresión permaneció serena, pero su mente ya había comenzado su silencioso cálculo. Una muerte repentina en el escenario. Un objeto de utilería desaparecido fue devuelto al lugar, y un pueblo a punto de caer en sospechas. Ella recogió con cuidado su tejido de nuevo. «Disfruté mucho el segundo acto», dijo en voz baja, aunque nadie la oyó. El pueblo de St. Petrox-on-Wyre ya había vivido bastantes disputas por el jurado, de la exposición floral y altercados en el consejo parroquial, pero la repentina muerte de la señora Vera Simpkins, nada menos que en el escenario, fue un trastorno de otro tipo. A la mañana siguiente, se había convertido en el tipo de evento que transformaba las mesas de desayuno en oficinas de investigación y las conversaciones educadas en susurros rodeados de sospecha. En la vicaría, un aire sosegado se apoderó del bullicio dominical habitual. Las campanas de la iglesia repicaban débilmente de fondo, como si dudaran si la alegría o el duelo debían acompañar el sonido. El reverendo Creswell había dirigido su sermón con la solemnidad apropiada, pero su mirada se desvió más de una vez hacia el tercer banco, donde la señora Simpkins solía sentarse con su estola de piel de zorro y sus ocasionales ronquidos. «Nunca faltaba un domingo», murmuró la señora Creswell a la señorita Marple después del servicio, con la voz impregnada de una mezcla de dolor y vanidad. Incluso cuando tenía ese ataque de sabañones, insistía en venir cojeando. «En efecto», dijo la señorita Marple ajustándose los guantes, «siempre es curioso, ¿verdad?, cómo las personas más confiables de la vida son las que desaparecen tan repentinamente. Se quedaron afuera bajo los rosales trepadores, donde se había dispuesto una mesa con tazas de té y galletas de avena, un acto instintivo de cortesía inglesa ante la tragedia. Los aldeanos se arremolinaban con urgencia silenciosa, bajando la voz conspirativamente cuando alguien pasaba demasiado cerca. El doctor Partridge, el médico local, ya había emitido su dictamen. «Causas naturales», dijo tras un examen superficial entre bastidores, aunque añadió, «a la espera de confirmación, por supuesto», cuando la señorita Braithwaite levantó una ceja lo suficiente como para tocarse el flequillo. Aún así, no había convencido a nadie. «Dicen que tiene corazón», murmuró la señora Tuppence, la dueña de la floristería del pueblo, que solía contar chismes como si fueran coronas funerarias, cuidadosamente arregladas y siempre un poco exageradas. Pero esa mañana estaba llena de vida. Me regañó por el precio de los gladiolos. No parecía de esas que se desploman. La señorita Marple asintió. Es notable la frecuencia con la que las personas verdaderamente enérgicas se sorprenden de su propia fragilidad. Pero sus pensamientos estaban en otra parte. Había estado observando las reacciones de los demás actores al salir de la sala de la vicaría el día anterior. Cada uno emergía no solo con tristeza, sino con algo más complejo. Lo había visto antes, una mandíbula apretada,
una mirada desviada apresuradamente, el intercambio casi imperceptible de miradas que transmitía algo más que dolor. Y luego estaba el programa de teatro. La señorita Marple solo había echado un vistazo fugaz a la hoja de papel doblada que se le había escapado de la mano a la señora Simpkins. Estaba desgastada por los pliegues, con los bordes amarillentos, el tipo de recuerdo que uno podría atesorar en privado. Pero había una inscripción, garabateada a toda prisa en una esquina. Un nombre, quizás. La tinta se había borrado, sin duda por su mano al desplomarse. Había pensado volver a mirar, pero el alguacil había llegado, y la sala había sido acordonada. Ahora, de vuelta en su cabaña de Church Lane, la señorita Marple preparó una nueva tetera de té y preparó su cuaderno. Un humilde libro de contabilidad de gastos de jardín que a lo largo de los años también había dado cabida a más de una observación sospechosa. Ella dibujó 2 columnas, datos conocidos. Vera Simpkins, viuda, actriz amateur, anteriormente casada con Harold Simpkins, fallecido en 1952, accidente ferroviario. Participaba anualmente en la obra del pueblo. A menudo interpretaba a damas de posición o personajes con desmayos. Poseía un programa de teatro sentimental, aparentemente desaparecido antes de la función, pero encontrado en la escena. Se desplomó en el escenario durante el segundo acto. Fue declarado muerto poco después. Preguntas: ¿qué causó realmente su muerte? ¿Un fallo cardíaco o algo inducido? ¿Por qué era importante el programa de teatro? ¿Era un elemento decorativo o un mensaje? ¿Quién tuvo acceso a él después de su desaparición? ¿Quién se beneficiaría, social o de otro modo, de la ausencia de Vera Simpkins? La señorita Marple reflexionó que siempre había más preguntas que respuestas al principio de un rompecabezas. Pero el tiempo y la atención tenían la capacidad de revelar patrones donde otros solo veían caos. El primer visitante esa tarde fue bastante inesperado. El joven Donald Simpkins, sobrino nieto de Vera, que trabajaba como oficinista en Truro y venía al pueblo 2 veces al año. Una para las representaciones teatrales y otra para la exposición de flores. Parecía nervioso al quitarse la gorra y entrar en el salón. «Señorita Marple», dijo, «no sé si estoy molestando, sí». «Para nada», respondió ella con dulzura. Estaba a punto de preparar otra olla. Rechazó el té, pero permaneció sentado torpemente, retorciéndose el sombrero. «Supongo que has oído hablar de la tía Vera. Dijeron que era su corazón. Pero es extraño, ¿verdad?» «¿De qué manera, querida?» «Bueno, me escribió anteayer. Dijo que por fin había encontrado algo que creía que yo debía saber, un asunto familiar. Dijo que estaba todo escrito, escondido en ese viejo programa que siempre llevaba encima. Incluso bromeó diciendo que habría un poco de drama antes de que se levantara el telón». Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron, solo levemente. Dijo que estaba doblado en el bolsillo trasero de su maletín verde, continuó. Pero lo comprobé cuando me dejaron recoger sus cosas. No había programa, y el agente dijo que el que encontraron en el escenario no tenía ninguna nota dentro. «Qué extraño», murmuró la señorita Marple. Donald dudó. ¿Crees que alguien podría haberlo robado?» «Creo que sería prudente», dijo, sirviéndose otra taza. «Considerar por qué alguien podría haber querido que se fuera». Se marchó poco después, más preocupado que reconfortado, pero la señorita Marple ya estaba dándole vueltas a la cabeza. Alguien había interferido en el programa. Alguien que tenía acceso a las cosas de Vera, que conocía su contenido, y alguien que tenía motivos para temer lo que pudiera revelar. Al anochecer,
La inquietud del pueblo se había cristalizado en murmullos y miradas de reojo. Algunos residentes ya habían decidido con total independencia que Vera llevaba años en estado de salud frágil. Otros recordaban incidentes que, en retrospectiva, eran señales de alerta. Un tropiezo en la Cintus, tienda de comestibles, un mareo el invierno pasado. La señorita Braithwaite, sin embargo, había empezado a compilar una lista de personas con posibles rencores teatrales, una categoría en la que se situaba de forma bastante dramática en la cima. La señorita Marple, recorriendo el sendero, del jardín con tijeras de podar en mano, lo observaba todo en silencio. Se detuvo junto al enrejado de rosales trepadores y cortó una flor marchita. Tras ella, el tenue sonido del piano del vicario se filtraba por las ventanas abiertas de la iglesia. Una melodía suave y melancólica. Se giró y vio al inspector Cray, de la estación del condado, caminando por el sendero, con el sombrero en la mano y los zapatos cubiertos de polvo de grava. «Pensé», dijo sin preámbulos, «que tal vez deberíamos hablar un momento». «Claro», dijo la señorita Marple con amabilidad. «Acabo de poner la tetera». Mientras se acomodaban en la sala, ella notó que sus ojos recorrían los estantes, los muebles, el silencio ordenado del espacio. «Seguimiento rutinario», dijo. «Solo estoy atando cabos sueltos, aunque hay algo que no me cuadra». «¿Lo repentino?», se preguntó ella sirviéndole el té. «Eso. Y el hecho de que 2 testigos insistan en que el programa estuvo desaparecido hasta el final. Entonces, de repente, aparece, en el escenario, en su mano». «Sí», dijo la señorita Marple en voz baja. «Hay cosas, inspector, que acaban volviendo en el peor momento». Dio un sorbo a su té. «He oído que lo guardaba muy cerca, lo suficientemente cerca para guardar secretos, quizás». Cray se inclinó hacia adelante. «¿Crees que lo alteraron?» «Creo», respondió ella, «que lo que pretendía revelar nunca salió a la luz, y creo que alguien se encargó de ello». Cray guardó silencio un momento. Luego, «Ha visto cosas que otros pasan por alto, señorita Marple. Siempre las ve». Esbozó una leve sonrisa. «Uno ve lo que busca, inspector, y en un pueblo como el nuestro, muy pocas cosas permanecen ocultas». Afuera, una brisa pasó a través del enrejado de rosas, y los últimos pétalos cayeron al suelo. Mañana, pensó, visitaría a la señorita Braithwaite, y quizás visitaría la sacristía de la iglesia, donde se guardaba la utilería. Siempre había rincones descuidados, al igual que siempre había motivos disfrazados. La obra, al parecer, estaba lejos de terminar. Era lunes por la mañana en St. Petrox-on-Wyre, y el pueblo llevaba su dolor como un abrigo ligeramente desajustado. Visible, apropiado, pero ya sometido a pequeños ajustes habituales. El carnicero, el señor Fanshawe, había colocado un aviso manuscrito en su escaparate que decía: «Cerrado hoy en honor a nuestra querida Vera», pero se le vio dentro esa misma tarde, afilando cuchillos con un vigor inusual. En la frutería clasificaban las manzanas con una precisión inusual, mientras el dueño murmuraba a una clienta que la pobre mujer no lo vio venir. Y en la oficina de correos se gestaba un pequeño escándalo sobre quién había sido el último en enviar una carta a Vera Simpkins. La señorita Marple, mientras tanto, se había desviado modestamente, pero deliberadamente, de sus recados matutinos habituales. Paseaba por el ordenado sendero de piedra de la vicaría, con un paquete de mermelada de ciruela damascena envuelto en papel marrón y cordel, una especie de ofrenda de paz. La señora Creswell abrió la puerta con su habitual frenesí, con las gafas deslizándose peligrosamente por la nariz y el delantal espolvoreado de harina. «Oh, señorita Marple, qué amable, pase. La mañana ha sido horrible.
El teléfono no para de sonar. El Instituto de la Mujer pregunta si el salón todavía se puede usar para acolchados, y Hermione, en un ataque de nervios artísticos, ha empezado a reorganizar todo el armario de utilería. Los nervios artísticos pueden ser muy contagiosos, dijo la señorita Marple con suavidad entrando. Pensé que le gustaría un frasco de mermelada de ciruela damascena, de mi propio árbol. Los hombros de la señora Creswell parecieron bajar un poco. «Eres un ángel. Pasa a la cocina, ignora el desorden, la casa está patas arriba desde la función». La señorita Marple la siguió por el estrecho pasillo hacia el fondo, observando la energía ligeramente frenética que aún flotaba en el aire. En la repisa de la chimenea del salón, el programa del teatro estaba fijado en un tablero de corcho. Obra de Hermione Braithwaite, sin duda. Un recuerdo que ya estaba siendo conservado. ¿Hace mucho que la señorita Braithwaite se queda aquí?, preguntó la señorita Marple con ligereza al llegar a la cocina. «Más tiempo de lo habitual», dijo la señora Creswell, afanándose con la tetera. «Llegó hace 3 semanas. Dijo que necesitaba más tiempo para ensayar con el elenco este año. Entre nosotras creo que ha estado intentando superar al comité del festival de verano. Es todo muy teatral». En efecto, se sentaron a la mesa con tazas de té fuerte, y la señorita Marple removió la suya pensativa. «Me preguntaba», dijo tras una pausa, «si podría echar un vistazo a la sacristía o al armario del escenario. Tengo la impresión de que Vera pudo haber dejado algo. Tengo entendido que la utilería se guardaba allí». La señora Creswell parpadeó. «Ah, bueno. Sí, claro, aunque Hermione lo ha liado bastante esta mañana. Algo sobre encontrar un hilo conductor estético, sea lo que sea que eso signifique». La señorita Marple sonrió cortésmente. «Entonces tendré cuidado de no perturbar su visión». Tras sacar la llave de repuesto de una fuente de porcelana desportillada, la señorita Marple se dirigió al pequeño anexo junto a la sala de la vicaría. La sacristía, reconvertida hace tiempo como almacén teatral. La puerta se abrió con un crujido, revelando un montón de cajas, percheros, cortinas de terciopelo descoloridas, dagas de papel maché y montones de guiones amarillentos atados con cordel. La señorita Braithwaite, alta y angulosa, estaba encaramada en una escalera de mano reorganizando un estante de sombreros mohosos. Se giró al entrar la señorita Marple. «Oh, eres tú. Espero no molestar», dijo la señorita Marple con suavidad. La señora Creswell tuvo la amabilidad de dejarme entrar. Pensé en devolverle una aguja de tejer a Vera. Sospecho que se la olvidó durante los ensayos. Hermione resopló suavemente. Vera lo dejó todo. Me volvía loca. Se aferraba a ese viejo programa como si fuera una reliquia shakespeariana, pero no recordaba ni una sola línea de diálogo. Ella quería mucho a su difunto marido, ¿no? La señorita Braithwaite apretó los labios. Harold Simpkins era un aficionado engreído con una voz como un trombón roto. Lo tenía disecado y montado en la memoria. Se hizo un silencio frágil. La señorita Marple se inclinó y examinó una pila de objetos antiguos, fingiendo interés en una taza de té pintada con el asa desportillada. «Aún así», añadió, «Vera dijo que este año le había añadido algo nuevo a su personaje, una especie de elemento personal». Hermione bajó por la escalera, sacándose el polvo de las mangas. «Ah, sí, metió una foto dentro del programa. Dijo que la motivó. Le dije que no estaba en el guión, pero se mantuvo firme». «¿Una fotografía?» «Sí. No lo vi bien. Solo sobresalía una esquina cuando se lo enseñó al señor Threlfall. Dijo que era asunto suyo, no mío». «¿Y lo mantuvo en el programa todo el tiempo?» Hermione dudó y se cruzó de brazos. Dijo que sí, pero yo no lo sabía.
Al fin y al cabo, el dichoso objeto desapareció antes de que se levantara el telón, y entonces, ¡zas! Ahí estaba otra vez. Supuse que lo había perdido en su bolso. Siempre estaba perdiendo cosas. La señorita Marple emitió un suave sonido de asentimiento, pero no dijo nada más. Agradeció a la señorita Braithwaite y salió de la sacristía en silencio, pero sus pensamientos estaban activos mientras regresaba al pasillo de la vicaría. De Pont, vuelta en el jardín, se detuvo cerca del enrejado y contempló los terrenos de la iglesia. La brisa traía el aroma a tomillo y lavanda. Al otro lado del camino, el agente Rainer hablaba con el señor Threlfall, el farmacéutico del pueblo y actor reticente que había interpretado al desenfadado Joseph Surface en la obra. La actuación de Threlfall había sido sorprendentemente convincente, aunque la señorita Marple lo había observado mirando con demasiada frecuencia al público en lugar de a sus compañeros actores. La vanidad tenía una curiosa forma de manifestarse en el escenario. Decidiendo que era el momento oportuno, se acercó. «Señor Threlfall», dijo amablemente, «quería felicitarlo por su actuación, muy entusiasta». Se giró, ruborizándose, levemente. «Oh, señorita Marple, muy amable de su parte. Confieso que estaba hecho un manojo de nervios. Supongo que es natural, aunque te llevabas bastante bien con la señora Simpkins, ¿verdad?», parpadeó. «Bueno, sí, supongo. A Vera le encantaba el teatro. Insistía mucho en que ensayáramos juntos. ¿Recuerdas por casualidad qué decía su programa de teatro? La señorita Braithwaite mencionó una fotografía». Su expresión se crispó. «Ah, eso, sí, me lo enseñó, brevemente. Dijo que era personal. Dijo quién estaba allí». Dudó. «No, supuse que era de Harold. Dijo que era un recuerdo que vale la pena recordar y quizás compartir pronto». La señorita Marple inclinó la cabeza. «Qué curiosa elección de palabras, ¿no le parece?». Threlfall parecía cada vez más incómodo. «Mira, de verdad debería...». «Claro», dijo ella, dejándolo retirarse, pero lo observó cruzar el cementerio a un paso más rápido de lo necesario. Más tarde esa tarde, la señorita Marple regresó a su cabaña y recuperó su cuaderno una vez más. Añadió una nueva entrada bajo comportamiento observado. La señorita Braithwaite mostró desprecio por Vera. Celosa, quizás, fotografía mencionada por Braithwaite y Threlfall. El programa desapareció antes de la obra y reapareció durante la función. Donald afirma que el programa original incluía una nota escrita. Si dentro había una fotografía y una nota, ¿dónde están ahora? Luego, en nuevas teorías, el programa fue eliminado deliberadamente, manipulado y luego reemplazado. Se suprimió la nota o la fotografía. Vera pretendía revelar algo, posiblemente escandaloso, posiblemente personal, durante la actuación. Alguien con conocimiento previo se aseguró de que eso no sucedería. Su pluma se quedó suspendida sobre la última línea. ¿Podría el motivo tener más que ver con lo que estaba a punto de revelarse que con la muerte misma? Afuera, el crepúsculo comenzaba a caer sobre el pueblo. Las sombras se extendían por los callejones y las casas, y la vieja marquesina del teatro, ahora medio desmantelada, susurraba levemente con el viento. La señorita Marple encendió una lámpara y por un momento su cabaña brilló como un faro en la luz que se desvanecía. Sospechaba que Vera Simpkins había sido silenciada no por odio ni codicia, sino por miedo. Miedo a ser descubierta, miedo a ser expuesta. Y en algún lugar del pueblo, entre quienes habían reído durante los ensayos y bebido té en el intermedio, había alguien que lo había arriesgado todo para guardar un secreto oculto en un viejo programa de teatro. El telón aún no había caído.
Si la señorita Marple había aprendido algo durante su vida en St. Mary Mead y sus muchos primos al otro lado de la campiña inglesa, era esto. Debajo de la dulzura de los bollos y la cortesía de los frascos de mermelada, compartidos a menudo, se escondían resentimientos más viejos que las campanas de la iglesia y más duraderos que las lápidas. La mañana siguiente amaneció, radiante y engañosamente serena, como si el pueblo mismo intentara olvidar la muerte ocurrida entre la utilería y las sillas plegables. Pero los murmullos no se habían desvanecido, solo habían migrado, ahora residiendo en los rincones de los salones, bajo los secadores de pelo en la peluquería y entre los murmullos en la cola del carnicero. Se rumoreaba que el corazón de Vera nunca había sido particularmente sano, que siempre había sido un poco peculiar con sus recuerdos. Otros juraban que había estado a punto de decir algo impactante antes de desmayarse. La señorita Marple, después de regar sus geranios y desgranar un cuenco de guisantes, decidió que era hora de visitar a la señora Edwina Levington. Edwina, una viuda de sólida reputación y opiniones rígidas, vivía sola en Elderberry Cottage, una encantadora estructura torcida con techo de paja y campanillas de viento que resonaban constantemente. Había sido la mejor amiga de Vera Simpkins durante más de 20 años, o quizás sería más preciso decir que Vera había sido su oyente más constante. A Edwina le gustaba hablar, y Vera siempre había tenido la virtud de escuchar, aunque solo fuera porque rara vez tenía energías para discutir. La señorita Marple llegó a las 10:30, justo a la hora en que Edwina sirvió su primera tetera, y se mostró más receptiva a la compañía. Traía consigo un paquete de esponja Victoria y un pañuelo bordado que debía devolver, ambos pretextos útiles para una visita de investigación. «Ay, Jane, pasa», dijo Edwina, haciéndola pasar a la sala, donde los cojines floreados aún conservaban las marcas de la visita de ayer. «Estoy hecha un manojo, simplemente hecho un manojo. Debes saberlo. No soporto el silencio. Vera y yo siempre jugábamos al cribbage los lunes». «Lo siento mucho, Edwina», dijo la señorita Marple, acomodándose en la silla de respaldo alto junto a la chimenea. «Es una gran pérdida, es antinatural, eso es lo que es». En un momento estaba revoloteando entre bastidores, quejándose de sus medias. Siempre usaba esas horribles punteras reforzadas, y al siguiente estaba muerta delante de todo el pueblo. Y la pobre Hermione se fue sin una segunda oportunidad. Señorita Marple asintió. «¿La vio esa tarde?» «Ah, sí. La ayudé a sujetar el dobladillo. Insistió en maquillarse ella misma, la muy tonta, y le quedó un poco rojizo. Dijo que quería verse espectacular, y me atrevo a decir que sí». «¿Y mencionó el programa? ¿El que tiene la foto de su difunto esposo?» Edwina parpadeó. «¿En serio?» «Bueno, la había oído hablar de esa cosa vieja. Siempre le daba mucha importancia. Decía que guardaba algunas verdades familiares. Pensé que estaba siendo melodramática. Vera tenía un don para lo teatral fuera del escenario, como sabes. Me dijeron que se lo había mostrado al señor Threlfall». «Ah, ese», dijo Edwina, frunciendo los labios. «Demasiado blando. Siempre husmeando a Vera cuando llegaba a su pensión. Lo llamaba cariño, pero si quieres saber mi opinión, intentaba ganarse la vida». La señorita Marple sonrió levemente. «¿Y alguna vez le mencionó qué pretendía revelar con él?» «¿Dijo algo sobre una confesión o una revelación?» Edwina se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si la tetera la estuviera escuchando. «Bueno, sí que insinuó algo sobre una aventura hace años. Dijo que alguien del pueblo tenía un secreto. Nada raro, claro.
Todos tenemos nuestros esqueletos. El mío está mejor vestido. La señorita Marple rió cortésmente, pero su mirada permaneció pensativa. Y no dijo quién, sin nombres, pero dijo que el teatro sería un lugar apropiado. Al final hay que quitarse la máscara, dijo. Muy dramático. Le dije que había estado leyendo demasiadas novelas policíacas. Aún así, Edwina miró por la ventana, donde un gorrión volaba a través del seto. Parecía asustada, no muerta de miedo, sino cautelosa, como si supiera que algo podría pasar. ¿Y discutió con alguien antes de la obra? No discutí, exactamente, pero tuvo unas palabras con la señorita Braithwaite. Y ella y Arnold Pierce discutieron entre bastidores por el tema del telón. Arnold Pierce, el electricista. Bueno, un manitas en realidad. Se encarga de las luces y los micrófonos. Un poco solitario, pero hábil con las manos. La señorita Marple guardó el nombre. ¿Confiaba en él? Cielos, no. Lo llamaban Topo Manitas. Decía que siempre aparecía cuando menos lo esperabas. Pero Vera se quejaba de todo el mundo, así que no le di mucha importancia. Hablaron un poco más y cuando la señorita Marple finalmente se levantó para irse, Edwina tomó su mano entre las suyas. Si descubres algo, Jane, si no fue solo su corazón, házmelo saber. Haré lo que pueda, dijo la señorita Marple en voz baja. Aunque hay que andarse con cuidado cuando el escenario aún está en penumbra, afuera el sol había ascendido en el cielo, proyectando sombras tras los setos y alargando las siluetas de las lápidas junto a St. Petroc. La señorita Marple no regresó a casa de inmediato, sino que tomó el largo camino a través del cementerio, dejando que sus pensamientos se asentaran como polvo en una estantería. El elenco de personajes comenzaba a tomar forma. Allí estaba Hermione Braithwaite, ambiciosa, defensiva y extrañamente deseosa de restar importancia a la presencia del programa alterado. Allí estaba el señor Threlfall, encantador pero evasivo, y posiblemente más enredado con Vera de lo que quería admitir. Ahora Arnold Pierce entró en escena, un hombre que se sentía cómodo en las sombras, a menudo presente cuando menos se lo notaba, y aparentemente no muy querido por la víctima. Y luego estaba la propia Vera, alguien que guardaba un secreto que creía digno de ser revelado públicamente. Algo tan importante como para morir por ello. Quizás no, pero tan importante como para matar por ello. Eso era otra historia. De vuelta en su cabaña, la señorita Marple recuperó su cuaderno. Creó una nueva página, esta vez titulada Personas de interés. La señorita Hermione Braithwaite, motivo, reputación, control teatral. Notas, tensión con Vera, hostil hacia el programa. La foto sugerida era inocua. Señor Lionel Threlfall. Motivo, desconocido. Posible enredo financiero o romántico. Notas. Foto mostrada. Visiblemente nervioso en la discusión. Posiblemente manipulando afectos. Señor Arnold Pierce. Motivo. Desconocido pero con antecedentes de proximidad y conflicto. Notas. Acceso técnico al escenario. Interacciones de último momento con Vera. Movimientos no contabilizados. Señora Edwina Levington. Motivo. Improbable, aunque posiblemente sabía más de lo que admitió. Notas. Se mencionó el miedo de Vera, compañera de Cribbage, observadora. Confiable, el programa plegado seguía siendo el objeto central, el guión literal y figurado del misterio. ¿Quién lo había manipulado y cuándo? ¿Y dónde estaba la fotografía ahora? Esa noche, al caer la noche y refrescar el aire, la señorita Marple se sentó bajo su rosal con un chal sobre los hombros. Una tenue melodía se oía desde una radio cercana.
Debussy si no se equivocaba, y el rítmico clic de las agujas de tejer interrumpía el silencio. Estaba cerca, sentía, no de la respuesta quizá, sino de los puntos de presión, las pequeñas inconsistencias humanas que finalmente desenredaban las mentiras mejor preparadas. Mañana hablaría con Arnold Pierce. Es posible que lo haya visto todo. Tal vez vio demasiado. La niebla matutina aún se aferraba a los campos más allá de St. Petrock, mientras la señorita Marple se dirigía a la pequeña dependencia tras la casa parroquial, donde se guardaban las luces del escenario y donde, como había descubierto, a menudo se veía a Arnold Pierce manipulando cables, bombillas y todo tipo de artefactos curiosos. Caminaba despacio, no por enfermedad, sino a propósito. Cada paso le permitía una lectura más clara de la escena, una oportunidad para percibir las sutiles perturbaciones que otros podrían pasar por alto. Arnold Pierce no era un hombre que llamara la atención en circunstancias normales. Delgado, callado, con un bigote caído y unas gafas redondas que se le resbalaban constantemente por la nariz, había servido al pueblo en funciones técnicas menores durante más de una década. Si un micrófono fallaba o un foco fallaba, Arnold era llamado con la misma urgencia que el vicario y casi con la misma deferencia. Sin embargo, Vera Simpkins no había confiado en él. Y ahora, con un programa cancelado que había desaparecido y reaparecido en circunstancias misteriosas, la señorita Marple sintió curiosidad por saber qué había visto Arnold o qué había hecho entre bastidores esa noche. La puerta del edificio anexo estaba entreabierta. Llamó suavemente y luego miró dentro. Arnold estaba encorvado sobre un banco de trabajo improvisado, lleno de cables, cajas de hojalata y una linterna medio desarmada. Al principio no la oyó. «Buenos días, señor Pierce», saludó suavemente la señorita Marple. Se giró, sobresaltado. «Oh, señorita Marple, yo no esperaba visitas. Nadie lo hace nunca», dijo amablemente entrando. «Es un espacio muy intrigante el que tienes aquí. Me recuerda al mueble de radio de mi sobrino. Siempre olía ligeramente a ozono y a tostada quemada». Arnold esbozó una leve sonrisa. «Sí, bueno, cumple su función». «No interrumpiré su trabajo», continuó la señorita Marple, «pero me preguntaba si podría preguntarle sobre la noche de la función». Parpadeó. «¿La obra?» «Sí, sobre todo sobre el momento justo antes del segundo acto, cuando la señora Simpkins se desmayó. Sus manos, que ya jugueteaban con un rollo de cinta aislante, se quedaron quietas. «Me han dicho», continuó la señorita Marple con la misma voz suave, «que estaba ajustando las luces de la sala durante el intermedio. Tuvo acceso a la zona de bastidores. Me preguntaba si notó algo fuera de lo normal». Arnold se removió incómodo. «No estoy seguro de entenderte». «Bueno», dijo juntando las manos con serenidad. «El programa, por ejemplo, se creía perdido y sin embargo apareció con bastante precisión junto a Vera. Fuiste tú quien lo encontró». Arnold la miró un buen rato antes de hablar. «No», dijo finalmente, «pero vi a alguien entre bastidores, justo antes del segundo acto». «¿OMS?» tragó saliva. «Señor Threlfall». La señorita Marple ladeó la cabeza. «Ah, no es raro, supongo. Aparecía en la obra». «Sí, pero no debía estar allí». «No entonces». Hermione había reunido al elenco para tomar notas en el jardín, pero él volvió adentro. Dijo que había olvidado algo. No le di importancia en ese momento, pero cuando volví a la cabina de iluminación, lo vi cerca del tocador de Vera, guardándose algo en el bolsillo. «¿Qué clase de algo?» «No pude verlo. Fue rápido.
Luego salió como si nada. La señorita Marple asintió lentamente. ¿Se lo contaste a alguien? Arnold apartó la mirada. No pensé que importara. No soy de los que se entrometen. Pero, dijo con una leve sonrisa, tú tampoco eres de los que mienten. Me imagino que ese conflicto te ha estado pesando bastante. Se encogió de hombros, con aire sombrío. No se lo merecía, señorita Marple. Vera era difícil, sí, pero no merecía morir así. La señorita Marple se puso de pie, sacándose migajas imaginarias de la falda. Gracias, señor Pierce. Ha sido de gran ayuda. Lemuez dejó con expresión distraída y se dirigió hacia la plaza del pueblo. Su mente ya estaba ordenando y reorganizando detalles. La presencia de Threlfall entre bastidores durante el intermedio coincidía con otras rarezas. ¿Le había quitado algo a Vera o le había reemplazado algo? La pregunta ahora era si estaba trabajando solo o simplemente encubriendo a alguien más. La siguiente persona que la señorita Marple eligió visitar no estaba involucrada directamente en la obra. Sylvia Markham era la bibliotecaria del pueblo, soltera, severa y siempre con una bolsa de tejer o un catálogo de sellos. Había sido prima de Vera Simpkins, y aunque nunca habían sido especialmente cercanas, Vera la había mencionado más de una vez como de las que se fijan demasiado. La biblioteca estaba en silencio esa mañana. Un anciano solitario hojeaba una guía de jardinería, mientras una niña susurraba en el rincón de los libros ilustrados. Sylvia levantó la vista del mostrador de devoluciones, arqueando levemente una ceja. Señorita Marple. Buenos días. Sylvia, espero no molestarte. Para nada. Solo un pequeño caos que ya debía haber ocurrido. La señorita Marple sonrió. Me preguntaba si Vera conservaba alguna de sus cartas. Correspondencia familiar. Era una acaparadora de papeles, dijo Sylvia con cierta repugnancia. Facturas, postales, entradas de teatro. Una vez me enseñó una carta de 1943 felicitándola por la compra de un horno nuevo. La guardaba en una caja con la etiqueta Documentos Históricos. La señorita Marple rió entre dientes. ¿Alguna vez habló de algún escándalo familiar? Sylvia entrecerró los ojos ligeramente. Una vez insinuó algo sobre una herencia. Dijo que Harold había recibido una fortuna justo antes de la guerra. Dijo que era un secreto. Creía que alguien de la familia ocultó cómo la habían obtenido. ¿Alguna vez lo escribió? Afirmó tener una copia de algo. Un recibo, creo, de un pago hecho a alguien durante la guerra. Dijo que lo había escondido en algo que nadie tiraría jamás. La señorita Marple arqueó una ceja. Como un programa de teatro muy querido. Es posible, dijo Sylvia. Aunque supuse que solo decía tonterías. A Vera le gustaba exagerar. ¿Recuerdas? Que ella dijo a quién se refería el pago. Mencionó a un abogado en Plymouth. Eso es todo, pero pareció preocuparla. Dijo que no estaba bien. Que alguien de la familia se había beneficiado del silencio de otra persona. La señorita Marple asintió lentamente. Gracias, Sylvia. Me ha sido de gran ayuda. Afuera de la biblioteca, las nubes empezaban a acumularse. Una cortina gris se extendía por el cielo. Un trueno retumbó a lo lejos, suave pero certero. De regreso a casa, la señorita Marple añadió nuevas notas a su creciente lista. Nuevo detalle. Vera tenía evidencia de un encubrimiento financiero en tiempos de guerra. Posible motivo. Prevenir. La desgracia pública o la exposición de ganancias mal habidas. Beneficiario potencial. Familiar o descendiente desconocido. Se había empezado a formar un patrón. Vera, quizá imprudentemente, había planeado revelar algo durante la función, algo relacionado con el pasado, dinero y un recibo turbio. El programa de teatro había sido su recipiente predilecto.
pero alguien había intervenido, retirando o reemplazando su contenido. Quizás ese alguien era Threlfall, o quizás simplemente era el chico de los recados de otra mano. La verdadera pregunta era, ¿Vera había muerto por lo que sabía o por lo que estaba a punto de hacer? Esa noche, mientras la lluvia golpeaba contra los cristales de su ventana, la señorita Marple tomó una decisión. Pediría ver las pertenencias oficiales recogidas de Vera, las que quedaron tras bambalinas, tras su muerte. Si algo se había quitado de la programación del teatro, tal vez se había dejado algo más, menos obvio pero no menos revelador, y la señorita Marple, que hacía mucho tiempo que había aprendido a leer entre líneas, tanto de los libros como de los seres humanos, estaba dispuesta a mirar más de cerca, porque los secretos se aferraban al papel, sobre todo cuando éste había estado doblado y vuelto a doblar durante años. La lluvia había cesado al amanecer, dejando el pueblo de St. Petrox-on-Wyre impecable y con olor a piedra mojada y tierra removida. Gotas se aferraban a los bordes de los pétalos de rosa en el jardín de la señorita Marple, mientras ella permanecía de pie, con el chal firmemente envuelto sobre los hombros, una cesta de cartas a su lado y la mente ya 2 pasos por delante del desayuno. Había decidido que era hora de ver las pertenencias de Vera Simpkins. La mayoría de sus pertenencias, su bolso, su chal y su bisutería, habían sido recogidas en una bolsa de lona y guardadas temporalmente en la sacristía, hasta que sus familiares pudieran revisarlas. La señorita Marple, consciente de la facilidad con la que se desperdiciaban cosas en momentos de confusión, había solicitado permiso especial al inspector Cray para examinarlas. Expuso su razonamiento con delicadeza, pero claridad. Vera Simpkins pretendía hacer una revelación, y todo hacía pensar que había escondido algo importante entre sus pertenencias. Cray, quien había aprendido a las malas el valor del instinto de la señorita Marple, en un caso de conservas envenenadas el otoño anterior, accedió con escasa vacilación. La sacristía estaba fresca y tenuemente iluminada cuando entró la señorita Marple. Sus pasos se amortiguaban sobre las viejas losas. El reverendo Creswell tuvo la amabilidad de abrirle las puertas y dejarla sola, sabiendo que su mente funcionaba mejor sin interrupciones ni comentarios. El bolso estaba sobre una mesa de madera junto a una pila de himnarios y un cojín de banco, a la espera de ser cosido. La señorita Marple desabrochó los cierres y dispuso metódicamente el contenido. Una pequeña bolsa de viaje verde, desgastada pero ordenada, un pañuelo de seda bordado con claveles, un polvo compacto, vacío, una copia ligeramente estropeada de La Escuela del Escándalo, anotada con la letra florida de Vera, una caja de pastillas de regaliz, un pañuelo con las iniciales HS, una bolsa de terciopelo que contenía 3 libras y una entrada de teatro descolorida. El programa del teatro en sí, una vez cerrado y ahora bastante limpio. La señorita Marple desdobló el programa con cuidado. Ya no había ninguna foto, ninguna nota escondida, nada entre sus páginas, salvo la lista del reparto mecanografiada y una leve mancha causada por la presión excesiva del pulgar sobre la tinta. Le dio la vuelta y examinó cada pliegue. En la esquina había una leve hendidura, como si le hubieran clavado un pequeño trozo de papel y lo hubieran arrancado. Ella lo dejó a un lado y centró su atención en el libro. La contraportada llevaba el nombre de Vera y la fecha en que se estrenó la obra, en 1968, en Plymouth, según la tinta. Sin embargo, más interesantes eran las anotaciones marginales. En la página 12, donde Lady Snerwell hizo una dramática declaración sobre el engaño,
Vera había escrito: «Toda mentira alimenta una verdad no contada». Una curiosa elección de anotación para alguien a punto de revelar un secreto largamente guardado. Pero fue la bolsa de viaje la que dio lugar a algo mucho más convincente. Bajo el forro, cosido en una pequeña costura oculta con hilo negro que no combinaba con el resto, la señorita Marple encontró un sobre doblado y sellado con lacre, un toque anticuado, totalmente acorde con la tendencia de Vera hacia lo teatral. Lo recuperó con cuidado y lo colocó sobre la mesa. No había ningún nombre en el frente, solo una palabra: confesión. La señorita Marple dudó solo brevemente antes de abrirlo. Dentro había una sola página, una copia al carbón de 1900 y lo que parecía ser un recibo de guerra, emitido por un despacho de abogados en Plymouth. Fechado el 14 de junio de 1944, registraba el pago de una suma sustancial, 1.200 libras esterlinas, a la señorita Louisa Marchmont, por la discreta terminación de la tutela y la retirada de las reclamaciones relativas a la herencia del capitán Harold Simpkins, fallecido. Debajo había una segunda línea, escrita a mano con tinta: mantenerse en confidencialidad para la protección de las partes nombradas. La señorita Marple se recostó en su asiento. Louisa Marchmont. El nombre me sonó un poco. Sacó su cuaderno e hizo una nueva entrada. Nueva pista: recibo de pago por silencio a Louisa Marchmont, fechado en 1944. Implicación: Harold Simpkins pudo haber tenido un hijo ilegítimo o un dependiente oculto. Intención de Vera: es probable que revele esto durante la actuación. Resultado probable: alguien con vínculos con Louisa o Harold actuó para evitar la divulgación. Salió de la sacristía momentos después, con el sobre cuidadosamente guardado dentro de su bolso, y caminó con paso decidido hacia una hilera de cabañas cerca del camino sur del pueblo. Había una persona que quizás recordara el nombre de Louisa Marchmont, la señora Honoria Fitch, partera jubilada y figura popular del pueblo. Vivía en una pulcra casa de campo blanca, enmarcada por arbustos de lavanda y contraventanas de un azul descolorido. Tenía más de 80 años y era tuerta, pero su memoria era más aguda que cualquier registro parroquial. Recibió a la señorita Marple con sorpresa, pero sin vacilar. «El té ya está en infusión», dijo sin preguntar el motivo de la visita. «Tienes esa mirada, Jane, esa que pones cuando se altera el silencio». Se sentaron junto al fuego y la señorita Marple abordó la cuestión directamente. «Louisa Marchmont», repitió Honoria con el nombre saliendo de su boca como una canción antigua. «Sí, la recuerdo. Trabajó como dama de compañía durante unos años. Luego vivió en Plymouth, creo. Volvió aquí por un tiempo en 1945, soltera y visiblemente embarazada». La señorita Marple se inclinó hacia adelante. «¿Tuvo el niño?» «Sí, un niño, si no recuerdo mal. Se decía que había tenido una relación con un oficial, nada formal, pero la familia quería que no se supiera nada. Volvió a irse después del parto. No supe mucho más después de eso. ¿Y el niño? Creo que lo dieron en adopción, una pareja de Devon». La expresión de la señorita Marple permaneció tranquila, pero su mente se movió con agudeza. Un romance de guerra, un pago para asegurar el silencio, un chico eliminado de la historia antes de que pudiera avergonzar a una familia. Ahora Vera Simpkins, quizá impulsada por la culpa, quizá por la rectitud, había encontrado el recibo y planeaba exponer la verdad públicamente. El chico, si aún vivía, tendría entre 50 y 60 años. Un hombre que quizá ni siquiera supiera quién era en realidad. A menos, claro, que lo hiciera, a menos que el secreto hubiera empezado a revelarse
antes de que Vera subiera al escenario. La señorita Marple hizo una lista mental de todos los hombres del pueblo de entre 50 y 60 años y rápidamente la redujo a aquellos con vínculos con Vera, el teatro o las familias locales relacionadas con la herencia de Harold Simpkins. Solo había unos pocos, pero un nombre destacaba. El inspector Cray lo había mencionado brevemente durante su última conversación. Un contable llamado Geoffrey Bale, recién llegado al pueblo tras años en Exeter. Tranquilo, respetable, involucrado en las finanzas de la iglesia. Y ahora recordaba que Vera había hablado largamente con un hombre en el cementerio 2 semanas antes de la función. Un hombre sin familia conocida en la zona, pero que había llegado justo cuando Vera comenzaba a dar pistas sobre revelar una verdad oculta durante demasiado tiempo. ¿Coincidencia? La señorita Marple no creía en las coincidencias, ni en el asesinato. Le dio las gracias a la señora Fitch y se despidió al amanecer. Su chal estaba húmedo por los bordes por la niebla, pero no sentía frío. Esa noche, en la tranquilidad de su cabaña, metió el recibo en un sobre y lo dirigió al inspector Cray, añadiendo una breve nota. Creo que esto arrojará luz sobre el motivo, pero la identidad del asesino no está en el papel, sino en la actuación. Entonces se sentó en el sillón de su salón, con las agujas de tejer ociosas en su regazo, y pensó en Vera, la vanidosa y sentimental Vera, haciendo su última reverencia, con la verdad casi en sus labios. Ya era hora, pensó la señorita Marple, de correr el telón del acto final. Y cuando lo hiciera, ya no habría nadie que pudiera esconderse detrás de su papel. Serían revelados, tal como Vera había planeado. La mañana siguiente, amaneció con un cielo alto y descolorido que se extendía sobre los tejados de St. Petrox-on-Wyre, de esos que hacían que el mundo pareciera deslavado y suspendido, como si el pueblo contuviera la respiración. Habían pasado casi 4 días desde que Vera Simpkins se desmayara durante la representación de la Escuela del Escándalo, y aunque la conmoción se había suavizado ligeramente, ahora daba paso a algo más potente: la sospecha. La señorita Marple, siempre discreta, había pasado la mañana no preguntando activamente, sino escuchando. Recorrió el pueblo con su habitual gracia y serenidad, parándose en la panadería a comprar media hogaza de pan de cebada en la iglesia, a rellenar un florero e incluso deteniéndose frente a la oficina de correos, aparentemente ajustándose el nudo del chal. Pero sus ojos estaban atentos, y más de una vez captó las palabras a medio tragar, los silencios demasiado tenues, la forma en que ciertas miradas evitaban ciertas puertas. Fue mientras colocaba crisantemos en los pequeños jarrones de latón bajo las vidrieras de la iglesia de San Petroc que oyó las voces, 2 de ellas bajas y tensas resonando débilmente desde la sacristía trasera cerca del órgano de la iglesia. No sabes qué iba a decir, Geoffrey. Podría estar fanfarroneando. No me engaño, y Vera tampoco. Ella lo sabía. Vi la mirada en sus ojos. Lo había descubierto. Una pausa. ¿Y si alguien más lo encuentra? No lo harán. Ya no está. Tiene que desaparecer. La señorita Marple no se movió. Siguió arreglando los crisantemos con mucho cuidado, aunque su oído estaba atento a cada palabra. No debería haberte amenazado así, pero eso no significa... No me amenazó, Hermione. Me compadeció. La señorita Braithwaite y Geoffrey Vale. Las voces ya eran inconfundibles. No necesitaba verlos para saberlo, y sus palabras confirmaron algo que sospechaba desde hacía tiempo. Vera, en efecto, se había enfrentado a alguien directamente. ¿Pero a quién? ¿Y qué había dicho? La señorita Marple
esperó a que los pasos se alejaran. Luego, con cuidado, volvió a colocar la última flor y salió al pasillo lateral. Su rostro estaba sereno, pero su pulso latía con una urgencia rápida y silenciosa. Geoffrey Vale ahora recordaba al hombre con claridad, pulcramente vestido, reservado, con una sonrisa cautelosa y la postura cautelosa de un contable. Había regresado al pueblo hacía apenas 2 meses, y Vera se había encargado, con suavidad y sutileza, de hablar con él a menudo de pasada. Un desconocido, pensaron algunos, pero ahora la señorita Marple veía la posibilidad real. No es ningún extraño un niño una vez escondido, un hombre que creció hasta hacerse con un nombre que nunca le perteneció. Saber que Vera había descubierto su ascendencia, su conexión con Harold Simpkins, habría conmocionado profundamente a Geoffrey Vale, pero lo habría llevado a cometer un asesinato. O alguien más, quizás Hermione Braithwaite, siempre teatral, siempre calculadora, habría hecho algo mucho más drástico. La señorita Marple regresó a casa para tomar el té, con la mente divagando. Ya no dudaba de que la muerte de Vera no fuera natural. El informe médico, aún no oficial, no indicaba ningún signo de trauma ni envenenamiento evidente, pero había muchas maneras de provocar la muerte en alguien ya de por sí frágil. Un polvo, quizás, un estimulante cardíaco añadido a su tónico, algo fácil de descartar, sobre todo cuando el pueblo estaba tan dispuesto a creer en la tragedia y la vejez. Esa tarde llamó al inspector Cray y le preguntó si podría ver el resumen completo del forense cuando llegara. De manera extraoficial, por supuesto, dijo con una sonrisa. Cray la miró con cansancio, pero con el respeto de un hombre que una vez había sido burlado públicamente por un incidente que involucró arsénico y una bicicleta extraviada. Extraoficialmente, asintió. Más tarde esa noche, bajo la luz mortecina de un crepúsculo de finales de septiembre, la señorita Marple organizó una pequeña reunión en su sala de estar. Era el tipo de evento tranquilo y civilizado al que nadie podía negarse fácilmente. Unas galletas, una tetera de té Assam y la insinuación de que no asistir sería más llamativo que presentarse. Invitó a la señorita Braithwaite, a Geoffrey Vale, al señor Threlfall y a Arnold Pierce. Solo ellos 4. Ni más ni menos. Llegaron puntuales con incertidumbre, cada uno lanzando miradas cautelosas a los demás mientras tomaban asiento. La señorita Marple, con su mejor cardigan y sus pantuflas, sirvió el té y repartió los platos. «¿Qué cosa?» «Tan terrible», dijo, «lo que le pasó a la pobre Vera, y sin embargo en muchos sentidos tan teatral. Es terrible». Coincidió Threlfall rápidamente, sumergiendo su galleta en su taza con dedos temblorosos. Geoffrey Vale no dijo nada. Contempló el platillo en su regazo con expresión indescifrable. La señorita Braithwaite dejó escapar un suspiro por la nariz. «Siempre tuvo un don para lo dramático», dijo, «y le encantaba sacar a relucir el pasado». Arnold Pierce, sentado ligeramente apartado de los demás, miró sus zapatos. La señorita Marple sonrió con dulzura. «El pasado es algo muy tenaz, ¿no te parece? Tiene una forma especial de resurgir, sobre todo cuando uno menos lo desea». Dejó que las palabras flotaran en el aire. Nadie respondió. Luego, «Algunos», continuó removiendo el té, «venimos al teatro a ver, otros a actuar, y otros, creo, a confesar, aunque no todas las confesiones se hacen con palabras». Dejó la cuchara. «A menudo he pensado», añadió con ligereza, «que no hay mayor vulnerabilidad que ser visto tal como uno es. Es por eso que los actores se disfrazan, por eso la gente miente, y por eso los secretos, los verdaderos secretos, pueden ser más peligrosos que el veneno.
Geoffrey Bale se movió y por fin habló. ¿Qué insinúa, señorita Marple? Solo que Vera Simpkins tenía la intención de decirnos algo, dijo en voz baja, y alguien se aseguró de que no lo hiciera. Se hizo el silencio de nuevo. El reloj de la repisa marcaba con delicadeza. Una miga de la galleta de Threlfall cayó en su regazo sin que nadie la viera. La señorita Marple los miró a cada uno de ellos por turno. Imaginar que murió de causas naturales era reconfortante, ¿verdad? Pero el consuelo era demasiado fácil. El programa de Vera fue manipulado. Un mensaje borrado, un recibo ahora recuperado, escondido bajo el forro de su maleta. Un pago a una mujer llamada Louisa Marchmont por silencio sobre un niño nacido fuera del matrimonio de Harold Simpkins. Se volvió hacia Geoffrey Bale, una niña adoptada, criada con otro nombre y que ahora ha regresado aquí, sin tener ni idea, creo, de cuánto sabía Vera. El rostro de Geoffrey palideció. Yo no la maté. No, dijo la señorita Marple con suavidad. No creo que lo hiciera, aunque creo que le asustaba lo que pudiera decir. Creo que la confrontó en privado. Creo que le tenía lástima. Cerró los ojos brevemente. Dijo que debía reclamar mi nombre, que habían tratado mal a mi madre, que debía decirle la verdad a la gente, pero yo, señorita Marple, no lo quería. No lo necesito. Tengo una vida, un nombre. Ese pasado no es mío. Había una frágil tristeza en su voz. La señorita Marple la percibió y le creyó. Luego se volvió hacia la señorita Braithwaite. Lo que nos lleva, dijo con calma, al asunto del tónico. Hermione parpadeó. El tónico especial de Vera, dijo la señorita Marple. Lo tomaba antes de cada actuación. Creo que usted se lo administró entre bastidores, afirmando que le ayudaba a calmar los nervios. La señorita Braithwaite abrió la boca. No pretendía matarla, continuó la señorita Marple. No directamente. Solo para asegurarse de que no subiera al escenario, quizá. Quizás un desmayo, un episodio. Lo suficiente para impedirle hablar. La boca de Hermione se cerró de nuevo. Excepto, añadió la señorita Marple en voz baja, que su corazón era más frágil de lo que imaginabas. No puedes probar eso, susurró la señorita Braithwaite. La expresión de la señorita Marple no cambió. No, pero creo que tu cara acaba de cambiar. Siguió un silencio largo y doloroso. Entonces, Arnold Pierce tosió en su mano. La botella, dijo en voz baja. La botella de tónica no está. Desapareció después de la función. Sospecho, dijo la señorita Marple, que lo encontraremos escondido en el baúl de utilería, debajo de la espada falsa y las cortinas de terciopelo. Hermione Braithwaite permaneció inmóvil. Su rostro había perdido su habitual tono autoritario. Solo quería detenerla, dijo. Iba a arruinarlo todo, a que todo girara en torno a ella. La actuación, mi adaptación, habría quedado sepultada bajo el escándalo. Y en lugar de eso, dijo la señorita Marple en voz baja, enterraron a Vera. Nadie habló. El caso aún no estaba cerrado. Pero la verdad, una vez enterrada bajo capas de representación, comenzaba a emerger. Y en el teatro de St. Petrox-on-Wyre, la obra más peligrosa se había representado no en el escenario, sino tras él. La señorita Marple dejó su taza de té. Ella había visto lo que otros no vieron, como siempre. Al día siguiente, una llovizna fina y persistente cubría los tejados de St. Petrox-on-Wyre. La lluvia se acumulaba en las canaletas y se deslizaba por las ventanas en lentos riachuelos, apagando el color del pueblo como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Para un observador casual,
La vida parecía haber recuperado su ritmo habitual. Las bicicletas crujían al pasar por el césped. La campana del panadero tintineaba levemente con cada cliente, y el olor a carbón se extendía perezosamente desde las chimeneas. Pero la marquesina del teatro había sido desmontada, doblada en fardos de lona que ahora yacían apilados junto a la sacristía como promesas desinfladas. El atrezo y el vestuario habían sido devueltos al armario, excepto la botella, ahora recuperada y entregada discretamente al inspector Cray bajo el pretexto de inventario. En su sala de estar, la señorita Marple escribía lentamente en su pequeño secréter, con la pluma estilográfica deslizándose con precisión sobre el papel color crema. Solo se detenía para ajustarse las gafas o servirse otra taza de té caliente. La carta que estaba escribiendo nunca sería enviada. No era un mensaje, sino una actuación. Así como Hermione Braithwaite había escenificado su obra con diálogos ingeniosos y entradas calculadas, también la señorita Marple prepararía su escenario, porque Hermione aún no estaba acorralada. No de la forma que importaba. Su admisión, vaga, emotiva y cargada de ambigüedad, no era una confesión. Y la señorita Marple, más que nadie, comprendía que la verdad sin confirmar era la verdad negada. Entonces, ideó una prueba, no una de lógica, sino de psicología, una que no se basaba en la confrontación, sino en la provocación cuidadosa, en despertar una onda en la mente y observar cómo la superficie se desbordaba. A las 2 en punto, la señorita Marple cruzó la empapada plaza del pueblo, con las botas pulcramente lustradas y la sombrilla doblada bajo el brazo. El aire olía ligeramente a grava mojada y crisantemos. Se dirigió a la sacristía, donde el reverendo Creswell le había ofrecido usar la antigua sala de la sacristía para una última clasificación de la utilería y los materiales de juego antes de que comenzaran las decoraciones de la iglesia para la Navidad de San Miguel. Había organizado una reunión con las 3 figuras restantes del drama, Hermione Braithwaite, Geoffrey Bayle y Arnold Pierce. El pretexto era simple: una reunión final para distribuir los efectos personales de Vera que habían sido examinados y devueltos recientemente. Arnold ya la esperaba cuando llegó, de pie, incómodo, junto a una caja de espadas de teatro y fajas de seda. Asintió discretamente, con los ojos aún ensombrecidos por una mezcla de preocupación y culpa. Geoffrey Bayle llegó poco después, sereno pero pálido, con el paraguas perfectamente doblado y los zapatos impecables. Hermione fue la última, entrando con su habitual estilo dramático, con el abrigo ondeando ligeramente al sacudirse la lluvia. «No veo por qué me necesitan para esto», dijo secamente. «Ya he autorizado la devolución de los disfraces. Solo unos pocos detalles», respondió la señorita Marple con amabilidad, «pero algunos que aún requieren un poco de claridad». Hermione entrecerró los ojos, pero no dijo nada, dejándose guiar a la sala principal de la sacristía. Habían dispuesto una mesa con varios artículos, libros, accesorios, un chal doblado y la bolsa de viaje verde que había pertenecido a Vera Simpkins. El programa estaba encima de la bolsa, abierto por la página central. La señorita Marple señaló la mesa. «Solo hay una pieza de interés que aún no ha sido reclamada». Arnold parecía desconcertado. «¿El programa?» «No exactamente», dijo la señorita Marple. «Encontré algo escondido dentro esta mañana». Dejó que su mano se cerniera sobre el programa y luego extrajo con cuidado una fotografía, envejecida y en tono sepia, con un ligero desgarro en un borde. La sostuvo entre los dedos para que los 3 pudieran verla. La fotografía mostraba a una mujer sonriendo levemente,
con un niño en su regazo. Detrás de ellas, apenas visible, una placa de latón en el muro de un jardín decía Marchmont, House Plymouth. Hermione se quedó quieta. Geoffrey se inclinó hacia adelante. Su rostro se tensó. Es ella, mi madre. Nunca había visto esta foto. La señorita Marple asintió. Y creo que Vera tenía la intención de enseñártelo después de la función. Era, quizás, su forma de conectarte con tu pasado. Una especie de gesto dramático. Geoffrey apretó la mandíbula. Pero alguien se aseguró de que no ocurriera. Los brazos de Hermione estaban cruzados ahora, pero sus dedos habían comenzado a tamborilear contra su codo. La señorita Marple la observó atentamente. Hay algo peculiar en esta fotografía. Ta continuó. No es original, es una copia. Probablemente la original fue destruida, o eso esperaba alguien. Se volvió hacia Arnold. Mencionaste hace unos días que viste a alguien cerca del tocador de Vera durante el intermedio. Arnold asintió. Sí, Threlfall. La señorita Marple ofreció una corrección amable. Threlfall, no alguien que quería que pareciera él. La iluminación entre bastidores era tenue, ¿verdad? Arnold parpadeó. Supongo. Asumí que era él por la chaqueta. Los dedos de Hermione se quedaron quietos. Sí, continuó la señorita Marple, esa chaqueta de tweed. Todos recuerdan que Threlfall la llevaba en todos los ensayos, pero no la usó la noche de la obra. La mandó a limpiar y olvidó recogerla a tiempo. En su lugar pidió prestada una del vicario. Algo azul marino. Los ojos de Geoffrey se dirigieron hacia Hermione. La señorita Marple dejó que el silencio se prolongara un momento más. Luego cogió la botella de la caja de utilería y la puso sobre la mesa. Lo encontré escondido bajo la cortina de terciopelo, al fondo del baúl de utilería. Sin etiqueta, pero teñido de rosa con jarabe de hibisco. Lo hice analizar. Contiene digitoxina en cantidades ínfimas pero concentradas, suficiente para provocar un paro cardíaco a alguien con el corazón débil, sobre todo si ya está bajo estrés. Hermione retrocedió. Eso es absurdo, no puedes... ¿No? Dijo la señorita Marple en voz baja. Entonces quizá también sea absurdo que solo haya huellas dactilares suyas. Me tomé la libertad de que lo revisaran cuando lo descubrieron, solo para satisfacer mi curiosidad. El aire en la sacristía cambió. Incluso el tic-tac del reloj cercano parecía contener la respiración. La voz de Hermione se quebró, débil por la rabia. Quería arruinarlo todo. No tenía derecho. Sacar a relucir el pasado, convertirlo todo en torno a ella y a sus horribles escándalos. Dijo que leería una declaración en voz alta desde el escenario. Dijo que era su deber. La señorita Marple inclinó la cabeza. Y entonces le diste el tónico, con lo justo para silenciarla, no para matarla, te decías. Solo para posponer la función. El pecho de Hermione subía y bajaba con respiraciones superficiales. Nunca quise, solo quería que dejara de hablar. Pero ella murió, dijo Geoffrey en voz baja. Hermione lo miró entonces. Su expresión se quebró, no de arrepentimiento, sino de resentimiento. No lo entiendes. ¿Crees que ella era tu salvadora, tu protectora? Te utilizó. Igual que utilizó a todos los demás en este pueblo, hizo de tu pasado su propiedad. No, dijo Geoffrey con voz fría. Ella me dio un futuro. La señorita Marple se interpuso entre ellos. Creo, Hermione, que es hora de que vengas conmigo. El inspector espera afuera. Le interesará escuchar tu versión de los hechos. Hermione no discutió. Ahora no. Simplemente bajó la mirada y se dejó guiar. Sus botas resonaban contra el suelo de piedra a cada paso mientras la señorita Marple abría la puerta de la sacristía.
La lluvia había regresado constante y fría pero limpiadora. Dentro, Geoffrey Bayle permaneció junto a la fotografía, con su mano suspendida sobre ella pero sin tocarla todavía. Arnold exhaló. Se habría salido con la suya. No, dijo la señorita Marple con suavidad. No contigo, no con Geoffrey, no con el coraje de Vera. Hizo una pausa y añadió. Y desde luego no con un programa de teatro. Un papel doblado, sí, pero uno que cargara con el peso de la verdad. Al salir de la sacristía, la señorita Marple se permitió una pequeña sonrisa, porque a veces la prueba final no estaba en el tribunal, ni en el escenario. Fue en la sacristía de una tranquila iglesia del pueblo, donde los fantasmas de los secretos del pasado finalmente abandonaron sus filas y tomaron su arco. La noticia corrió por St. Petrox-on-Wye no con el estruendo del escándalo, sino con el inquietante silencio que sigue a la última nota de un requiem. Hermione Braithwaite, actriz, adaptadora y autoproclamada abanderada del teatro provincial, había sido escoltada discretamente desde la sacristía por el inspector Cray y un agente de policía bastante incómodo. No había esposas, solo silencio, un paraguas cerrado y el suave roce de la lluvia contra los escalones de piedra de la iglesia. En cuestión de una hora, las colas de los salones de té y de los supermercados se llenaron de suaves exclamaciones y negaciones aún más suaves. Imposible. Ella era tan pulida. Ella era siempre un poco nerviosa. Dicen que fue solo para que Vera dejara de hablar, no para matarla. La señorita Marple, sentada en su sillón favorito con un par de agujas de tejer recién lustradas, dejaba que los chismes corriesen libremente por el pueblo. Sabía que los chismes eran como la hiedra. Crecían mejor cuando se les dejaba encontrar su propio enrejado. La verdad, en cambio, necesitaba un suelo tranquilo y cuidados. Había pasado la mañana escribiendo una última carta a Geoffrey, no una carta de instrucciones ni análisis, sino una dulce conclusión. Le dijo con franqueza y empatía que lo que había aprendido sobre su nacimiento no era una carga, sino un hilo conductor, y que la decisión de seguirlo sería enteramente suya. Su madre, Louisa Marchmont, había tomado una decisión en silencio. Vera Simpkins había intentado enmendar ese silencio con una revelación. Entre los dos tal vez ahora podría elegir la paz. Cuando llegó a su puerta poco después del mediodía, con el impermeable brillante y una expresión ilegible, ella lo recibió sin comentarios y le sirvió una taza de Lapsang Souchong. No estoy seguro de lo que siento, dijo por fin tras contemplar la superficie ámbar del té. Alivio en parte, ira también, pero sobre todo, siento que el suelo debajo de mí es un poco menos firme. Es natural, dijo la señorita Marple con dulzura. Cuando se descubre una verdad sepultada hace tiempo, se estremece la estructura. Pero la casa sigue en pie. Geoffrey bajó la mirada. Sigo pensando en Hermione, en cuánto creía en la obra, en cómo la convirtió en su identidad. La gente suele aferrarse a sus papeles, dijo la señorita Marple, removiendo un terrón de azúcar en su taza. Incluso fuera del escenario. Creen que si se aferran a sus diálogos con la suficiente firmeza, nadie notará a la persona real que hay detrás. Pero los papeles no se pueden vivir eternamente. Guardó silencio un momento y luego la miró fijamente. ¿Y Vera? ¿Hizo bien en hacer lo que hizo? La señorita Marple cruzó las manos sobre el regazo. No hay una respuesta sencilla para eso. Vera creía que la verdad importaba, incluso después de años de silencio. No quería que tu vida cambiara por completo, creo, pero sí quería justicia, para tu madre, para ella misma,
quizás incluso para Harold. Lo que no previó fue la fiereza con la que otros se resistirían a la verdad. Se recostó, con la mirada suave. No todas las verdades nos liberan, señor Vale. Algunas solo nos muestran lo profundamente enjaulados que estábamos. Pero una vez que haya visto los barrotes, puede optar por seguir adelante con los ojos abiertos. Él asintió lentamente. Creo que sí. Le entregó la fotografía, ahora guardada en una funda de plástico. Quería que la tuvieras. Lo sostuvo durante un largo rato, como si temiera que se disolviera si lo manejaba con demasiada brusquedad. En los días siguientes, St. Petrox cayó en un período de calma, un curioso estado de reequilibrio. Hermione Braithwaite no fue acusada, formalmente, al menos no de inmediato. Hubo investigaciones, entrevistas y retrasos. La botella de tónico había sido analizada y rastreada, pero sin una confesión por escrito, la corona tardaría en actuar. El periódico local informó de una enfermedad repentina en circunstancias complejas. Se habló de intención, pero no de justicia. Y en su ausencia, algo más comenzó a cambiar. El Instituto de Mujeres, anteriormente dominado dramáticamente por Hermione, reanudó tímidamente su círculo de acolchados de los miércoles. El vicario accedió a reactivar el grupo de lectura de obras de teatro, aunque ahora limitado estrictamente a comedias de salón. El señor Threlfall, antaño un personaje fijo en su papel de encantador libertino, regresó discretamente a la dirección de la farmacia y se mostró notablemente más reservado. Arnold Pierce, el más callado de todos, sorprendió a todos al ofrecerse como voluntario para dirigir un taller juvenil local sobre iluminación y escenografía. Me parece un desperdicio dejar el equipo sin usar, dijo. Mejor enseñarle a alguien a hacerlo mejor. En cuanto a Geoffrey Vale, permaneció en el pueblo, no porque se sintiera obligado, sino porque, a pesar de la conmoción, había encontrado un lugar donde la verdad, incluso dolorosa, no había sido recibida con crueldad. Empezó a trabajar como voluntario en las cuentas de la iglesia, y en una ocasión, cuando la señorita Marple se cruzó con él frente a la rectoría, estaba podando el seto con silenciosa satisfacción. ¿Y Vera? Su tumba era modesta, marcada por una lápida lisa con un sencillo grabado: Vera Simpkins, 1894-1952. Actriz, esposa y tormenta silenciosa. Por sugerencia de la señorita Marple, Geoffrey añadió debajo una línea de la Escuela del Escándalo. En el carácter de un hombre leemos su historia. La señorita Marple visitó el lugar una tarde tranquila, colocando una violeta en su base. Se quedó solo unos minutos, pero en ese lapso recordó la voz de Vera, el aleteo de su mano cuando estaba nerviosa, su tendencia a mezclar la tragedia con la actuación, y sonrió, no solo con cariño, sino con respeto. Vera había intentado hacer algo valiente, quizás insensato, quizás defectuoso, pero valiente, al fin y al cabo. Al anochecer, la señorita Marple se sentó de nuevo bajo el rosal detrás de su cabaña. El aire era fresco y la luz dorada, con esa extraña claridad propia de principios de otoño. Sostenía su labor de punto en el regazo, pero no movió las agujas. En cambio, miró al horizonte, donde las nubes se acumulaban como el telón final de una obra bien representada. «Qué curioso», dijo el doctor Haydock cuando se reunió con ella para tomar el té más tarde esa semana. Nadie habría sospechado de Hermione. La verdad es que no. Parecía dedicada a su oficio, dedicada, concentrada. La devoción y la desesperación a menudo llevan el mismo abrigo, dijo la señorita Marple. Lo único que difiere es el forro. Haydock se rió. «Tienes una forma especial de resumir las cosas, Jane», sonrió levemente.
Vera llevaba el teatro en la sangre, pero Hermione lo llevaba en los huesos, y cuando algo amenaza los cimientos, la gente hará casi cualquier cosa para evitar que se derrumben. Se recostó en su silla. Siempre pensé que el asesinato llegaría a este pueblo en forma de celos o dinero, no de un programa de teatro. Los ojos de la señorita Marple brillaron. El asesinato, mi querido doctor Haydock, rara vez se anuncia con lógica. Llega a través de la fragilidad, el miedo y los más mínimos detalles. Y a veces... Hizo una pausa. A veces se esconde entre las páginas de una historia que creemos haber leído ya. Esa noche, antes de apagar la lámpara, la señorita Marple regresó a su escritorio y guardó con cuidado el programa, el auténtico, el original, con las anotaciones de Vera, en una pequeña carpeta rotulada Observaciones varias. Guardaba estas carpetas discretamente entre títulos más comunes, catálogos de semillas, registros parroquiales y algún que otro diario de jardinería. Había releído las notas de Vera por última vez. Las frases que Vera había escrito no eran simples acotaciones escénicas, sino anotaciones morales, súplicas, quizá, garabateadas en los márgenes de una vida que no había comprendido del todo hasta su último acto. Mientras cerraba el cajón y apartaba las sábanas, volvió a pensar en el verso: cada mentira alimenta una verdad no contada. Qué cierto resultó ser eso. Se habían alimentado las mentiras, pero también la verdad, y al final todo quedó revelado, no con fanfarrias ni jadeos, sino con la claridad tranquila y persistente de una anciana que veía lo que otros no veían. Porque así era la señorita Marple, tunto para escuchar, tunto observar. Tejer la verdad a partir de hilos que otros creían deshilachados. Y para recordarle al mundo que incluso en los pueblos más tranquilos y dentro de la sociedad más educada, los secretos aún tenían una forma de salir a la superficie, a menudo ocultos, guardados y esperando que las manos adecuadas los revelaran. Las hojas doradas de principios de octubre habían empezado a posarse en los senderos de St. Petrox-on-Wyre, cubriendo los caminos del pueblo con un suave susurro. Los árboles al borde del cementerio se alzaban semidesnudos, sus ramas recortadas contra un cielo que ya no era el azul del verano sino el gris rosado del otoño que se aproximaba. Con el paso de los días, la vida había vuelto a su ritmo habitual, aunque no sin cambios. Un silencio, suave pero perceptible, se cernía sobre el pueblo como el eco tras una última reverencia. La señorita Marple atravesó la temporada con su gracia habitual, pero con un sutil cansancio que no se había permitido mostrar mientras el caso estuvo activo. No esperaba verse tan inmersa en los asuntos del teatro, ni desenterrar tal tristeza disfrazada de risa teatral. La verdad, una vez revelada, se había asentado como el polvo, suave, innegable y omnipresente. Las pertenencias de Vera Simpkins habían sido recogidas en su totalidad por sus parientes lejanos de Surrey. Geoffrey Bale los recibió con discreta dignidad, explicándoles que atendía a la última petición de Vera de que sus pertenencias se gestionaran adecuadamente. No explicó su relación con ella, o, más precisamente, con su difunto esposo. La verdad, al parecer, era ahora algo que llevaría no como una carga, sino como una comprensión. No la anunciaría, ni la enterraría. Como muchas cosas en la campiña inglesa, permanecería reconocida pero no expresada. La señorita Marple recibió un pequeño paquete por correo una semana después. Dentro había un modesto marco de plata con una copia de la fotografía que había recuperado del programa del teatro. Louisa Marchmont y el bebé Geoffrey, ambos conservados en un tranquilo tono sepia.
Escondida detrás del marco, había una nota con una caligrafía cuidadosa y angular. Por recordarme de dónde vengo, sin decirme a dónde debo ir. Con gratitud, Jeffrey. Colocó el marco sobre la repisa, junto a una foto descolorida de su sobrino Raymond y su esposa Joan en su luna de miel en Venecia. Las dos imágenes, una antigua, otra aún más vieja, se alzaban juntas como dos sujetalibros que albergaban los recuerdos de una vida vivida con profunda observación. La investigación oficial sobre la muerte de Vera concluyó con el veredicto del forense. Muerte por insuficiencia cardíaca provocada por un estimulante externo. El nombre del estimulante no se reveló públicamente, no se presentaron cargos. Hermione Braithwaite había abandonado el pueblo discretamente y había regresado a la casa familiar en Surrey por recomendación amable pero firme de su abogado. Se rumoreaba que podría haber sido baja médica y agotamiento nervioso. La señorita Marple, por su parte, no alentó ni desalentó los rumores. Había muchas formas de justicia. Algunas vestían túnicas y dictaban sentencia. Otras, más silenciosas, pero igual de firmes, vivían en el lento cambio de percepción. Hermione había perdido el papel que se había forjado. Nunca volvería a dominar el escenario con el mismo brillo en la mirada, ni en St. Petrox, quizás en ningún otro lugar. Y eso, pensó la señorita Marple, era una frase en sí misma. Arnold Pierce se había convertido en una figura local poco común tras la tragedia. Su taller se había expandido hasta convertirse en un pequeño negocio secundario, Pierce's Practical Productions, que proporcionaba equipos de iluminación y sonido para fiestas de cumpleaños, recitales escolares e incluso una lectura de Minot, poesía ofrecida por la esposa del vicario. Nunca mencionó a Vera Simpkins, aunque el día en que se instaló su banco conmemorativo al borde del cementerio, se le vio engrasando las bisagras y alisando la placa con un paño antes de que llegara. Nadie más. En cuanto al banco, no tenía ninguna inscripción llamativa ni citas dramáticas. Simplemente, en memoria de Vera Simpkins, quien amaba el escenario, y realizó su última reverencia con gracia. La señorita Marple se sentaba allí de vez en cuando, tejiendo en la mano, mientras escuchaba el murmullo de la vida del pueblo. Los niños pasaban corriendo camino a la escuela. El señor Threlfall, ya sin inclinaciones teatrales, ahora paseaba a un schnauzer miniatura llamado Albert. La campana de la iglesia sonaba a las 7 de la tarde, todo como debía ser. Y sin embargo diferente, porque cuando los secretos salen a la luz, dejan huella. El asesinato de Vera Simpkins no dividió la aldea, pero sí la reorganizó. La gente se miraba con más atención. Las preguntas se prolongaban antes de que se ofrecieran las respuestas, no con miedo, sino con conciencia. Y quizá eso, pensó la señorita Marple, fuera su propia especie de resolución. La fiesta anual de la cosecha se celebró 2 sábados después, pospuesta ligeramente tras el funeral de Vera y los disturbios posteriores. El salón de la iglesia estaba adornado con caléndulas y banderines, y el Instituto de la Mujer sirvió pasteles de cerdo y bollos de miel con gran entusiasmo. La señorita Marple juzgó el concurso de mermeladas con su habitual discreción. El primer premio fue para la mermelada de ciruela damascena de la señora Croft y el segundo para el audaz intento de una recién llegada de membrillo y flor de saúco. No hubo discursos sobre Vera, solo un momento de silencio antes del himno inaugural y un pequeño ramo de lirios se colocó junto a la escalinata del escenario. Después, la señorita Marple caminó sola a casa, como solía preferir. El sol se había ocultado tras los árboles y había dejado el pueblo bañado de un dorado rosado y sombras. El sonido de un gramófono lejano,
lento y melancólico, llegaba desde la ventana abierta de un vecino. Se detuvo ante la verja, mirando por encima del hombro la torre de la iglesia, cuya aguja se iluminaba con la última luz del día. Pensó en todo lo que había visto y en todo lo que había inferido. Ver a Simpkins y su programa, una verdad plegada y oculta, y luego casi perdida. Una representación interrumpida por la muerte, pero cuyo acto final, por fin, se había desarrollado en su totalidad. Ella no se sintió triunfante. La señorita Marple nunca resolvía casos por la emoción ni por los aplausos. Los resolvía porque no soportaba las falsedades disfrazadas de cortesía, porque se había pasado la vida observando a la gente, observando de verdad, y sabía que incluso las fachadas más amables podían ocultar las intenciones más perspicaces. De vuelta en 1900, Susana preparó su té y le añadió una rodaja de limón. Su cuaderno, ya casi lleno, estaba junto a su taza de té. Hojeó las últimas páginas, releyendo sus últimas notas con ojo crítico. Motivo: reputación, control, miedo a la humillación. Medios: digitoxina en tónico, aplicada durante el intervalo. Oportunidad: acceso a las pertenencias de Vera detrás del escenario. Portada: atribución errónea a causas naturales. Caos teatral como distracción. Pista final: el programa, restaurado, pero vacío de confesiones. Subrayó una frase. Ella nunca quiso matar, pero sí silenciar. Había, pensó, un mundo de diferencia en cuanto a intenciones, y sin embargo las consecuencias a menudo eran las mismas. Con un suspiro, cerró el cuaderno y lo devolvió a la pequeña estantería detrás de su silla. Entre los libros de jardinería y los diarios de viaje, parecía perfecto. Un libro de contabilidad común y corriente que ocultaba verdades extraordinarias. El viento agitó las cortinas de encaje, volvió a coger su labor y comenzó una nueva, hilera de suave lana azul. Algo para la nieta más joven del vicario había decidido, algo cálido y tranquilo, para dar la bienvenida a la siguiente generación a un mundo que, a pesar de todos sus peligros, aún conservaba manos bondadosas y corazones sinceros. Afuera, las luces del pueblo parpadeaban una tras otra. Dentro, las agujas hacían clic suavemente. Cada puntada era otro momento, otra respiración, otro pedazo de tiempo recuperado silenciosamente de la tragedia. Y sobre la chimenea, la fotografía vigilaba la habitación. Louisa Marchmont y un niño que una vez había estado oculto del mundo y ahora estaba aprendiendo a vivir plenamente en él. La señorita Marple sonrió para sí misma. El escenario quedó despejado. La verdad había hablado, y finalmente el telón había caído.